Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta el seminario virtual Fiscalización de Operaciones No Reales en el Impuesto General a las Ventas. Tenemos ya en plataforma al expositor doctor Luis Cayo Quispe, contador público, abogado en ciencias contables y financieras, magíster en tributación, especialista en fiscalidad internacional, docente de posgrado de universidades públicas y privadas, socio principal de la Sociedad de Auditoría Cayo y Borjas Asociados. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Ajá. Muy buenas noches, Edu, y también muy buenas noches a los amigos participantes. Con todo agrado vamos a hablar el día de hoy sobre operaciones no reales y el impuesto general a las ventas. De paso, sin duda alguna, lo vinculamos al impuesto a la renta, ya que en este ángulo, en este tema, este concepto de operaciones no reales de alguna manera se vincula con el impuesto a la renta. Muy bien. Tal como se expuso, tal como se señaló antes, pierdan cuidado, en cualquier momento pueden ustedes participar, hacer los comentarios que consideren conveniente y las consultas. Para ello están los medios que se ha dispuesto para tal efecto, ¿eh? Hagámoslo con toda libertad, creo que es la idea de estas charlas, de estos seminarios taller. Muy bien, vamos a comentar entonces este tema de operaciones no reales teniendo como base estas normas fundamentales, llamemos así, ¿no? Como son la ley del impuesto general a las ventas y su reglamento, así como la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Y de otro lado, sin duda, el texto único ordenado del Código Tributario para los temas de control y de fiscalización como facultad que tiene la Administración Tributaria de poder desarrollar sus actividades de fiscalización. Así también vamos a considerar como marco referencial a la normativa antes señalada los criterios del Tribunal Fiscal, pero también la jurisprudencia del mismo tribunal, ¿no?, que creo que han complementado adecuadamente estos conceptos de operaciones no reales, dada alguna ausencia no material, sin duda alguna, de este concepto, tanto en la ley como reglamento de las leyes antes mencionadas, sobre operaciones no reales. Pero también vamos a mirar en la parte final lo que sobre operaciones no reales ha resuelto el Poder Judicial en vías de casación, en una sentencia de casación publicada a finales del mes pasado, ¿no? Entonces, vamos a utilizar estos insumos para nuestra exposición. Entrando de lleno al impuesto general a las ventas, podemos mencionar que estas son las 6 operaciones que están grabadas, por lo menos tipificadas de manera expresa en esta ley, de las cuales, de estas 6 operaciones grabadas o hechos grabados, la experiencia nos ha puesto de manifiesto que hay 3 actividades en la cual se está presentando con mayor frecuencia en los temas de fiscalización estas operaciones no reales, ¿no? Me refiero a la venta de bienes muebles, ¿no?, a los contratos de construcción y a la prestación de servicios en el país, ¿ya?, con mayor fuerza, digamos así. Los reparos que tiene la Administración Tributaria, que han sido confirmados en la mayoría de sus casos por el Tribunal Fiscal, así como por el Poder Judicial, están vinculados en una mayor parte en estas 3 actividades, estos hechos grabados, ¿no? Venta de bienes muebles en el país, los contratos de construcción y la prestación de servicios. Eso no quiere decir que en las otras actividades exista alguna forma o modalidad para encontrar estas operaciones dentro de esa condición de no reales. Pero lo que sucede es que las 3 primeras son aquellas en las cuales se ha presentado, reitero, la mayor cantidad de reparos.
probablemente porque en estas primeras 3 operaciones las transacciones son casi netamente en el país, si se quiere, y ha servido pues para encontrar algunos espacios, yo diría hasta de evasión, ¿no?, de incumplimientos materiales de la obligación tributaria en términos de tratar de considerar como crédito fiscal el IGB de operaciones que no existieron de manera absoluta o que existieron pero se utilizaron mecanismos ilegales para lograr tener ese crédito fiscal. De esto sin duda vamos a conversar más adelante. Estas 3 operaciones entonces son las fundamentales, ¿no?, de las cuales nos vamos a referir en las distintas también criterios o resoluciones a modo de jurisprudencia del Tribunal Fiscal, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de la prestación, porque eso es lo que ha señalado la autoridad fiscal, en este caso la SUNAT, y luego el Tribunal Fiscal también, podríamos ubicar a estas 3 primeras operaciones en el grupo de las prestaciones de dar y de hacer. Acá. En general, la dificultad que tienen los contribuyentes es para que se califique esa operación como no real, es que no logran acreditar las prestaciones y las contraprestaciones de estas operaciones, y además no logran acreditar suficientemente desde un punto de vista contable cómo así esa operación se integró a toda la, digamos, la dinámica y contable o para darle el uso o la integración adecuada a estos bienes o a estos servicios que habrían participado de la actividad productiva en una empresa, pero validándolo o sustentándolo adecuadamente desde un punto de vista contable, ¿no?, que tenemos obviamente las formalidades que nos permiten, contablemente quiero decir, que nos permiten demostrar cabalmente que esa transacción sí se habría realizado. Pero hay contribuyentes sin duda que no estarían, no están sustentando adecuadamente estas operaciones, ni documentariamente de afuera hacia adentro, ¿no?, es decir, desde el proveedor hacia el interior del adquirente usuario, tal como responde o demanda la costumbre mercantil, así como tampoco está acreditada o está sustentado la documentación contable que debe acompañar estas transacciones, operaciones, para luego ser integradas en el proceso productivo. Porque una empresa es una entidad, es una unidad de producción. Y todos los bienes, todos los servicios, todo capitales, todo lo que pueda servir para llevar adelante esa actividad empresarial, pues esas están representadas en muchos casos en estas actividades que se hacen con terceros, ¿no?, ya sea a modo de prestaciones de dar, definitivos o temporales, que llegan a ser calificados como venta de bienes, ¿no?, o como actividades humanas que llegan a ser calificados como servicios o como actividades de construcción. Pues bien, entonces es necesario que esas transacciones, ya sean de dar o de hacer, estén sustentados adecuadamente. En realidad, como vamos a ver también, tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal han señalado para esos casos que han resuelto cuáles serían, ¿no?, esos requisitos mínimos, llamemos así, que podrían sustentar adecuadamente o suficientemente esas transacciones, a manera de poder documentar esas prestaciones, ¿no? Sin embargo, eso no es una regla fija y cierta, ni tampoco una regla acabada, sino eso es lo que se ha resuelto para un determinado caso, obviamente desarrollado y con resolución, en algunos casos por la Administración Tributaria y en otros por el Tribunal Fiscal. Y lo que sucede es que las transacciones o operaciones o hechos de carácter comercial o que se acontecen en la economía son de una multiplicidad que no pueden ser encapsuladas pues en 4, 5, 20 o algunos requisitos.
y es por eso de que hay que estar ante la casuística, ¿no? Hay operaciones o transacciones que de manera muy clara y simple se pueden justificar o se pueden acreditar con 4, 5, 6 pasos. En cambio, hay otras operaciones que requieren muchos más pasos, muchos mayores actos documentados para lograr decir que la operación es real. Se aminora, sin duda, el problema cuando estas transacciones son de carácter solemnes, o sea, cuando requieren algún instrumento público de por medio. Ayuda bastante porque hay una fe pública de esos actos, ¿no? En todo caso, si no, si hicieran de manera pública no tendrían validez, como es el caso, por ejemplo, de una transferencia de un bien inmueble, ¿no? O la primera venta de inmuebles realizada por los constructores de los mismos, que es un hecho grabado con el IGB, pero que para su efectivización se requiere una escritura pública, es mucho más, digamos, más creíble, ¿no? En cambio, alguna compra-venta de bienes, de un bien o de un servicio que no requiere solemnidad y que está sujeto a probanza, ahí sí hay que ser y hay que tener mucho cuidado. En realidad, esas reglas mínimas que han señalado las autoridades fiscales en nuestro país para poder validar una operación no están en alguna norma legal de manera concreta y cierta, no. Eso está en la experiencia de cada caso que se ha resuelto. Y el Tribunal Fiscal se ha encargado de delinear algunos de esos conceptos que servirían para sustentar o acreditar la fehaciencia de una operación. Pero no necesariamente son todos, reitero, depende de la casuística. Pero hay que tener mucho cuidado entonces, ya no tratar de hacer operaciones o transacciones de la manera más o menos o sea, con poca formalidad, sino por el contrario, tratar de hasta un poco abusar de la formalidad, ¿no? Por ejemplo, si hay que hacer alguna compra, primero habría que tener una cotización, por ejemplo. No es necesario, ninguna norma nos obliga a tener una cotización, pero eso podría ayudar. Hay que estar ante cada transacción. Si voy a comprar, pues, $1.000 y son precios públicos, la cotización casi se caería por su propio peso. Pero si voy a comprar por $200.000 o $80.000 o $1.000.000, esa cotización en un mercado abierto, quiero decir, de un producto que tiene una multiplicidad de ofertantes, y además la empresa está comprando de manera diversa y dispersa varios ofertantes, entonces una cotización podría ser apropiada, ¿no? Podría ser apropiado para elegir aquel que presentaría la mejor oferta, ¿no? Luego, a veces esa cotización requiere una confirmación, ¿no? Entonces la confirmación también debería ser lo más formal posible, ¿no? Ahora la Internet ayuda mucho en eso. De hecho, este sustento por el uso de los sistemas informáticos o los sistemas de Internet ayuda mucho y están aceptados también por nuestra normativa y en la casuística y en los trabajos de fiscalización de la administración tributaria. Pero hay que ser bastante formales. Por ejemplo, una cotización a un cliente, a un correo de preferencia, si tuviera una página web esa empresa sería ideal. Entonces, de un correo a una página web a otro correo que tenga otra página web. Se presenta cotización, se recibe una respuesta y se discuten algunos términos en los correos, ajuste de precios, calidad, cantidad, tiempo, etcétera, y luego ya la palabra final, ¿no? Bueno, aceptamos las condiciones de esa operación en tanto cumplan tales y cuales condiciones. Si están de acuerdo, magnífico, dan el ok a la operación y ya se acordó, ¿no es cierto? Ya hay voluntad, ya se acordó la transacción, como una primera etapa nomás. Luego vendría la otra parte, ¿no? Ya de la formalización y utilización ya de instrumentos que las leyes lo han aprobado para considerar esa operación como realizada, ¿no? Me refiero a los comprobantes de pago, a las guías de remisión, a la utilización de medios de pago, la bancarización, la formalización de operaciones cuando corresponda, ¿no? De una manera adicional. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento financiero hay que tener la escritura pública,
etcétera, ¿no? Cuidar los precios también, que sean precios de mercado, ¿no? ¿Verdad? De otra parte, la empresa deberá tener cuidado con quién hace la transacción, ¿no? Una empresa que tenga la condición de habido, un contribuyente formal, ¿no? No vaya a ser que tenga la condición de no habido. A lo mejor pudiera tenerlo, pero saben ustedes que si no se levanta esa condición hasta fin de año, hasta fecha de presentación de DECJ, ese gasto se va a perder o ese costo se va a perder, ¿verdad? Entonces es mejor de realizar la operación una vez que ese contribuyente está siendo contribuyente habido, entre otras. Hay que mirar también, no vaya a ser que el contribuyente, el vendedor, digamos, está con problemas tributarios terribles, ¿no? Terribles, y hay que mirar cómo está su condición, y enhorabuena que eso está en la página web de la SUNAT. Usted puede ver un poco, por lo menos de manera sucinta, algunas consideraciones fundamentales, ¿no? Para saber con quién estoy trabajando. Los pagos que deben ser realizados directamente a ese proveedor, eso también es válido. Ahora, el año pasado se ha publicado una norma, todos lo conocemos, que ya no cabe que yo pague a un tercero que no sea el propio proveedor, ¿no? Si voy a pagar a un tercero que no sea el proveedor o el que aparece en el comprobante de pago, voy a tener que avisar previamente a la SUNAT y voy a utilizar los correos electrónicos, ¿no? Esos que tenemos para cada empresa. Y si no comunico, obviamente la operación no tendría valor. La administración tributaria va a aprobar unos formularios para esa comunicación. Hasta ahora no lo ha hecho, ¿ya? Pero la propia norma, este decreto legislativo, en su disposición transitoria, señala que en tanto no se apruebe ese formulario, deberá utilizarse el correo para la comunicación en los casos que no se pague directamente a la empresa, sino a un tercero, porque eso es posible. Lo que quiere la SUNAT es que usted le informe antes. Por ahí también ha habido varios casos de operaciones que pueden finalmente considerarse como no reales porque se utilizó un tercero para el pago, a pesar que la operación se hizo con otra empresa, ¿no? Con otra persona, quiero decir. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, desde la entrega de los materiales o de los insumos o incluso de los servicios que podamos recibir, esa prestación de hacer requiere un informe de lo que se hizo, ¿verdad? No cabe decir, se prestó un servicio de consultoría X y eso aparece en la factura y ya está. No, tiene que haber un informe de servicios. Ese informe de servicios puede inclusive estar señalado en la internet, no se preocupe, eso es factible, pero tiene que existir, esa comunicación tiene que existir, ¿verdad? Te comunico y el informe te lo envío por internet, el otro dice recepcionado, muy bien, y luego usted adjunta ese informe a su comprobante de pago para cualquier hecho posterior o para cualquier control posterior, pero ya tiene un informe validado, suscrito, firmado, con firma digital o como se quiera presentar, ¿no? Y validado por la otra parte también. Y quien validó en la otra parte es una persona autorizada, no es cualquier persona, puede ser el gerente u otra persona autorizada. Entonces ya se justificó la prestación de hacer, ¿no? El pago, ya sabemos, tiene que hacer un pago directamente a la persona que prestó el servicio, que vendió los bienes. En el caso de la venta de bienes, tenemos ya toda una documentación que la administración se ha encargado de producirla para acreditar esas transacciones, esas transferencias de bienes, ¿no? Principalmente están las guías de remisión de remitente y guías de remisión de transportista, entre otros. Si es un contrato de suministro, es bueno tener un contrato de suministro previamente firmado. Si es un contrato de consignación, es bueno tener un contrato de consignación previamente suscrito y a veces convertido en un documento de fecha cierta en ambos casos, y luego utilizar los formularios y libros y registros que pide la norma, intentando dar la mayor formalidad posible a esa transacción, ¿no?
en un contrato de consignación, si se vendió algo respecto de ese producto entregado en consignación, tienen que estar todas las formalidades